Nuestra generación ya ha tenido bastantes encubrimientos y operaciones secretas. Pero ¿sabías que la pieza de intriga más osada que el mundo ha conocido, el engaño más cruel, con el encubrimiento más elaborado, todavía está en vigencia después de casi 20 siglos? Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que investiguemos este misterio. La batalla de Kadesh fue reportada por Ramsés II de Egipto como si hubiera sido tan solo una escaramuza en la cual él, por supuesto, había salido victorioso. Pero resulta que Ramsés era un hombre vanidoso. Resulta que la batalla de Kadesh o Kadesh no fue una simple escaramuza, sino una de las batallas más importantes de la historia. Y Ramsés, en vez de ser victorioso, apenas pudo salvar su vida. Y en las macizas columnas y las paredes del palacio de Karnak, Ramsés describió todos sus conflictos con el rey de Hatti. Los asirios también mencionaron con frecuencia a la tierra de Hatti, pero los historiadores no intuían la verdad. Se suponía que Hatti era alguna tribu poco importante. Y a nadie se le ocurrió preguntar cómo era una tribu sin importancia que podía guerrear con dos grandes potencias o contra dos grandes potencias durante tanto tiempo. Pero resultó que los Hatti no eran una tribu, sino el tercer imperio gigante de aquellos días. Los hititas, cuyos límites se extendían desde el Mar Negro hasta Damasco. Pero no importaba. Ramsés se sentía capaz de controlar a los hititas. A menos hay que darle crédito por presentar un frente audaz. Y una de las inscripciones egipcias relativas a la batalla de Kadesh describen a Ramsés como el intrépido, el que puso fin a las fanfarronerías de la tierra de Hatti. Él era el hijo de Ra, quien puso la tierra de Hatti bajo sus pies. Él era como un toro con los cuernos afilados, el poderoso león, el chacal que en un instante atraviesa el círculo de la tierra, el divino y espléndido halcón. Así se autodescribía. Pero también había un largo poema que describía la tremenda victoria de Ramsés. Hoy sabemos que esa es una vergonzosa pieza de propaganda y que se la creyó por más de 3000 años. La verdad es que Ramsés se dejó atrapar por la historia de dos espías beduinos que fueron enviados a su campamento por el rey hitita. Y estos hombres, diciendo que eran desertores del ejército hitita, le contaron a Ramsés que el rey hitita había huido despavorido. Y vulnerable como era a las adulaciones, dejó que su ejército cayera en una trampa y fuera rodeado por el adversario del norte, salvando nada más que su vida. Un engaño ingenioso, ¿verdad? Pierde la batalla, pero convence al mundo de que la ganó. Y tuvo éxito por 3000 años. No estoy seguro de quién fue esa estrategia. Pero sabes, hay un paralelismo que no puedo dejar pasar. La batalla de Kadesh se libró alrededor del 1300 a.C., pero en el año 31 después de Cristo, el jefe de los ángeles caídos, al que llamamos Satanás, se dispuso a usar la misma estrategia. Había perdido una batalla infinitamente más importante que la de Kadesh, y podría decirse también que apenas escapó con vida. Pero en su registro habla de un tremendo éxito y lleva casi 2000 años engañando a la mayoría y solo unos pocos sospechan la verdad. La historia, que es dolorosamente cierta, comenzó en el Gólgota, conocida también como el lugar de la calavera. Muy probablemente porque allí había una formación rocosa en los lados de la colina que se parece a un cráneo humano. Generalmente lo llamamos Calvario, que es una palabra en español que se deriva de la palabra calavera. Jesús de Nazaret acababa de morir crucificado en ese lugar. Ahora me imagino a Satanás, el jefe rebelde, sentado en las sombras, no lejos de allí, abatido por completo. Había perdido la batalla. Lo sabía. Sabía que su suerte estaba echada. Uno esperaría que estuviera feliz, ¿no es verdad? Después de todo, había sido el principal instigador de la crucifixión. Sí, él quería que lo crucificaran
pero no estoy muy seguro de que quisiera su muerte. Porque el propósito de Satanás era derrotar el plan de salvación del hombre. Y todo el recorrido desde Belén hasta el Gólgota, el ángel del mal había seguido de cerca los pasos de Jesús, tratando de desanimarlo, de atraparlo, de hacerlo pecar, aunque más no fuera con una palabra, tratando de hacerlo abandonar su plan. En primer lugar, había pensado que Dios nunca se interesaría en la raza caída. Y para su mente egoísta, era incomprensible que el Hijo de Dios se hubiera interesado tanto por el hombre que hubiera descendido aquí a morir en su lugar para que pudiera tener vida. ¿Sabes que el egoísmo tiene dificultades para entender el amor? Y daba la impresión de que Satanás pensó que si le hacía la vida bien miserable, Jesús daría la vuelta y abandonaría su plan para salvar a los hombres. Y así la raza humana quedaría librada a la destrucción segura. Porque nada deleita más al jefe rebelde que las destrucciones masivas. Satanás sabía que Jesús podía realizar fácilmente un milagro y librarse de sus enemigos. Sabía que Jesús, si lo quería, podía fácilmente descender de la cruz y hacer que 10,000 ángeles lo elevaran al cielo ante la vista de sus torturadores. Pero Jesús no renunció, no se bajó de la cruz, se quedó allí hasta lo último y dejó que los pecados del mundo le arrebataran la vida. Y Satanás no era estúpido. Sabía que le habían quitado la máscara por completo. Había sido expuesto ante los ojos del universo como un homicida, un asesino de su propio creador. Y ahora no podría esperar más la simpatía de los mundos que no habían caído. Oh, Satanás odió la cruz. La odió con una intensidad que no se puede describir. Pero allí, a la sombra del instrumento de muerte que había sellado su destino, tuvo la misma idea que Ramsés había usado para salvaguardar su orgullo. Había perdido la batalla, pero haría parecer que la había ganado. Contaría su propia historia de lo que había sucedido en el Gólgota. Pintaría otra escena de la cruz. La tergiversaría, distorsionaría su significado y promovería la mala interpretación mundial por medio de una propaganda masiva. Haría que la cruz, que tanto odiaba, se convirtiera en un arma contra Dios. ¿Cómo ves? La rebelión de Satanás desde el principio ha sido un ataque contra la autoridad de Dios, su gobierno y su ley, porque Él era uno de los guardianes de esa ley. Y en su encuentro con nuestros primeros padres en el Edén, cuestionó descaradamente una orden directa de Dios. Y sabes que en estos últimos días, según el libro de Apocalipsis, será justamente la autoridad de Dios la que estará sobre el tapete. El objetivo de la ira del ángel rebelde serán los que aceptan la autoridad de Dios y guardan sus mandamientos. Déjame leerte lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando surgió la rebelión en él, Lucifer hizo una campaña para revocar la ley de Dios. ¿Cómo podía Dios revocar una ley que es una transcripción de su propio carácter, una ley que es el fundamento de su gobierno? ¿Cómo podía Dios alterar de alguna manera una ley tan importante, tan vital, tan perfecta, tan inmodificable, tan sagrada que su violación no podía pasarse por alto ni siquiera para salvar a su propio Hijo en el Calvario? Pregunto, dime algo, ¿no es extraño que se sostenga que la cruz cancela la ley o que la debilita en algún sentido? ¿Puedes creer que Dios haya permitido que su propio Hijo muriera porque la ley no puede ser cambiada y cambiara de opinión y la modificara tan pronto como su hijo hubiera muerto? Difícilmente. Dios mismo dice esto. Voy a leer 2 versículos en Salmo y en Malaquías. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios, porque yo, Jehová, no cambio. Amados, no hay manera de separar la integridad de la ley de Dios de la integridad de Dios mismo. Permanecen o caen juntos.
Y Satanás sabía muy bien que la ley de Dios no podría dejarse de lado. Había sido testigo en la muerte de Jesús del argumento más poderoso de todos a favor de la naturaleza inmutable de la ley divina. Porque si se podía prescindir de la ley, Jesús no hubiera tenido que morir. Y a la luz de todo ese conocimiento y muchos más, el que otrora había sido un ángel brillante concibió su último engaño allí en el Gólgota, su audaz y irreprensible estratagema. Le diría al mundo que la cruz que él odiaba, la cruz que había sellado su suerte, la cruz que había mantenido en alto la ley al costo de la vida del Creador, él diría, no es necesario ya guardar la ley. Le diría al mundo que la cruz le había dado todo lo que él quería. Le diría al mundo que el propósito del Calvario había sido anular la ley, que Dios había decidido finalmente liberar al hombre de sus restricciones y darle la libertad de hacer lo que quisiera. Satanás sabía que la cruz que lo odiaba sería honrada por todos los cristianos, que la historia de Dios muriendo en lugar del hombre sería narrada y vuelta a contar de generación en generación, y que los hombres en todas las épocas predicarían, orarían y cantarían acerca de ella. Pero al rebelde no le importó. Se uniría de buena gana a esas alabanzas, al sacrificio del Calvario, siempre y cuando el sacrificio fuera malentendido, siempre que su significado fuera distorsionado, siempre que pudiera torcerse y manipularse en beneficio de su rebelión. Satanás mostraría el Sinaí con los truenos y el humo como la obra de un Dios tiránico y severo, y el Calvario como la obra de un amante salvador. Pondría a uno contra el otro como si el Sinaí fuera un error que debía corregirse con el Calvario. Diría que el Sinaí era la ley y el Calvario la gracia. Y se deleitaría en ver cómo los hombres harían que la gracia fuera una excusa para pecar. Les recordaría reiteradamente lo que el apóstol Pablo dijo acerca de que los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Satanás haría todo lo posible para evitar que los hombres se dieran cuenta de las siguientes palabras de Pablo. Escucha, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Déjame ilustrar esto de la ley y la gracia con una experiencia personal de algo que me ocurrió hace algunos años en uno de mis viajes por las interminables carreteras del estado de Texas, cuando me tocó pastorear algunas iglesias. Cada mes me correspondía viajar a una reunión especial administrativa para evaluar y trazar planes para el avance de la obra de Dios en esa región. Yo vivía en el extremo sur del estado y las reuniones se realizaban a 820 kilómetros, o sea, 510 millas de distancia en el norte del estado. Tomar un avión hubiese sido ideal, excepto que las escalas que hacía, pues llegaba más tarde que conducir mi automóvil. Por eso en cada viaje llevaba muchos sermones para escuchar, una variedad de música para ir meditando. Y una tarde al regresar de las reuniones, mientras manejaba por esa autopista solitaria y ancha que parecía una tabla al sur de la ciudad de San Antonio, escuchando esa música tan elevadora y sin ver ningún otro vehículo por kilómetros o por millas, mi carro se iba deslizando por la ruta y no me di cuenta de la velocidad que estaba conduciendo. Cuando en una curva detrás de un arbusto vi repentinamente una patrulla policial de carreteras. Miré el velocímetro y supe enseguida que estaba en problemas. Miré por el espejo y efectivamente el vehículo policial detrás de mí había encendido las luces roja y azul de detención. Disminuí la velocidad para colocarme al lado de la ruta, esperando lo peor. Y enseguida supe que estaba bajo la ley. Había quebrantado una ley de tránsito y merecía una multa o quizá que me suspendan la licencia. Yo sabía que estaba en problemas y muchas cosas me pasaron por la mente. Cuando me detuve, para mi asombro, el patrullero pasó de largo. ¡Qué bueno!, pensé, se arrepintió. Pero la alegría no me duró mucho porque unos pocos kilómetros más adelante vi el mismo patrullero
que había detenido otro vehículo que evidentemente estaba manejando tan rápido como yo. Vi al oficial parado en la ruta, con una mano levantada y haciéndome la señal de que me detenga al costado de la ruta. Ahí sí me desanimé y nuevamente supe que estaba bajo la ley como el peor de los infractores. Esperé junto a mi coche mientras observaba cómo el chofer del carro detenido delante de mí gesticulaba y discutía con el oficial. Observé cómo el oficial le entregaba un documento para que lo firme y luego de hacerlo se lo arrojó encima del coche y entró al mismo dando un portazo y se alejó. Yo me decía, no hombre, no hagas enojar al oficial porque después me toca a mí. Lentamente el oficial se acercó y muy amablemente me hizo la siguiente pregunta. Dígame, ¿hay alguna razón por la cual iba manejando a tan alta velocidad? No, oficial, no tengo ninguna excusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me pregunta. Y yo le dije, yo no sé, oficial, qué es lo que usted va a hacer, pero todo lo que le pido es misericordia. ¿Misericordia? ¿Por qué piensa que puedo tener misericordia con usted que iba tan rápido o más que el otro conductor que acabo de multar? Bueno, oficial, tal vez él no le pidió misericordia y yo se la estoy pidiendo. ¿Quiere usted decirme que nunca ha tenido una multa en su vida? Me pregunta. No, oficial, yo no le puedo asegurar eso, pero una cosa le puedo asegurar, que no era mi intención correr a esta velocidad como lo estaba haciendo. Y enseguida me vino algo a la mente con la intención de ganar la buena voluntad del oficial. Le dije, oficial, usted y yo estamos en el mismo trabajo. Yo soy predicador y siempre le predico a mi congregación acerca de obedecer las leyes de Dios, no quebrantarlas. Pongo énfasis en prevenir, no hacer eso y caer en infracción con Dios, a lo que la Biblia llama pecado. Yo les predico antes que esas cosas ocurran. Y usted, oficial, hace lo mismo, pero usted los agarra después que han cometido la infracción. Así que en cierta medida estamos en el mismo equipo. ¿Usted está tratando de chantajearme? No, oficial, no, esa no es mi intención. Suba conmigo a la patrulla. Y ahí las rodillas me comenzaron a temblar. Yo no quería subir, pero estaba bajo la ley. Y no me quedaba otra opción. Y una vez dentro del coche averiguó todo acerca de mí y me dijo, la razón que lo hago subir es porque en un momento más vendrá otra patrulla a ayudarme porque sabe que detuve 2 vehículos. Y no quiero que mi colega escuche la conversación. Y eso me tranquilizó un poco. Miré hacia atrás y ahí estaba el otro coche policial. Firme aquí, me dijo, pasándome la boleta. Y aunque estaba temblando, yo no quería firmar, pero yo sabía que estaba bajo la ley. Así que cerrando los 2 ojos, firmé lo que me parecía que era mi sentencia. Abrí un ojo a la vez y para sorpresa mía, no era una multa, sino solamente una advertencia. ¡Qué alegría! No lo podía creer. Ahora el policía era casi mi amigo. Me había perdonado una tremenda ofensa. Yo no la merecía, pero lo hizo. Ahora ya no estaba más bajo la ley. ¿Estaba bajo qué? Bajo la gracia. ¿Qué piensas que iba a hacer ahora? ¿Salir a manejar más rápido que antes, jactándome de que ya la ley no tiene nada que ver conmigo porque me perdonó? No, al contrario, ahora me sentía con mayor responsabilidad de ser obediente. Y eso es justamente lo que me recordó antes de desearme un feliz viaje. Dice, Costa, ¿me promete que el resto del camino va a manejar dentro del límite de la velocidad reglamentaria? Sí, oficial, se lo prometo, cuente conmigo, no lo voy a defraudar. ¿Crees que salí de allí acelerando y manejando como antes? No. Ahora tan cuidadoso que miraba más la aguja del velocímetro que la misma ruta para no pasarme 1 kilómetro más allá del límite de velocidad. Amigo, amiga, ¿captas lo que es estar bajo la ley y lo que es estar bajo la gracia? Jesús nos perdonó, pagó una deuda inmensa dando su vida para que tú y yo ya no estemos condenados por la ley, porque la paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores, infractores, merecemos el castigo eterno. Pero Él nos otorgó su gracia, su perdón inmerecido y nos da una nueva oportunidad. Pregunto, ¿qué vas a hacer con esa oportunidad que Dios te da? ¿Vas a creer que el perdón de Dios, el perdón de Dios, y vas a odiar el pecado, o vas a escuchar la voz de la serpiente que te dice, no importa, ella lo pagó, haz lo que tú quieras?
Sí, amigo y amiga, el ángel caído piratearía la gracia de Dios que nos permite guardar la ley y la vendería como una licencia para pecar. El jefe rebelde no se detendría ante nada. Le indulgaría al mundo la noción de que Dios había abolido su constitución, que había eliminado su norma moral y que había dejado que los hombres sigan sus propias inclinaciones. Pero es precisamente esa noción, la que estamos sujetos solo a nuestras inclinaciones y a nuestros sentimientos, es precisamente esa noción fervientemente aceptada y transmitida de una generación a otra, la que ha hecho que nuestras calles sean inseguras, nuestros hogares se han convertido en fortalezas armadas, y en nuestra carrera a la permisividad hemos rechazado la única respuesta que podemos darle a la epidemia de criminalidad. Pero la obediencia no es muy popular hoy, ¿verdad? No es lo suficientemente sofisticada para nuestra sociedad permisiva. Preferimos hablar del amor. No hemos escapado al contagio de la religión fácil que no plantea ninguna exigencia. Y lo más escandaloso es que la cruz del Calvario ha sido tan manipulada que ha colaborado para crear esta situación. ¿No es una verdadera tragedia que la cruz que le costó la vida a Jesús, la cruz que es la máxima obediencia a la voluntad del Padre, sea tan mal entendida? ¿No es espantoso comprender que el mismo sacrificio que ha establecido para siempre la autoridad y el carácter inmutable de la ley de Dios se presente como si la hubiera destruido? Pregunto, ¿cómo es que tantos millones pueden estar ciegos? Pero en este punto vendrá el último gran engaño. Aquí estará, escucha bien, amigo y amiga, aquí estará la clave del último gran conflicto que separará a los leales de los infieles. Sí, Satanás luchará contra la cruz fingiendo que la ama. Se unirá gozosamente nuestra adoración a lo que sucedió en aquel día oscuro en la colina del Gólgota, pero todo el tiempo estará buscando la yugular, usando la cruz que selló su destino como un arma insospechada en su desesperado y desquiciado intento por destronar a Dios. De la vieja Inglaterra nos llega el relato de un niñito llamado Bron, que asistió por primera vez a la iglesia con su institutriz. El pastor se subió al púlpito y dio una cantidad de malas noticias. Contó que habían clavado a un hombre inocente en una cruz y lo habían dejado morir. ¡Qué terrible!, pensó el niño. ¡Qué mal! Seguramente la gente tomará cartas en el asunto. Pero mirando a su alrededor no vio que nadie se preocupara por hacer algo. Estarán esperando que termine el servicio, pensó. Seguramente van a hacer algo para enmendar esa acción horrenda. Salió de la iglesia temblando de emoción, esperando ver la reacción de la gente. Su institutriz le dijo: Bron, no te lo tomes tan a pecho, van a pensar que eres raro. ¿Raro porque estoy molesto, perturbado por la injusticia? ¿Raro porque me movilizó esta tragedia, esa trágica historia? ¿Raro por preocuparme y querer hacer algo al respecto? Hay algo que podemos hacer con relación a lo que sucedió en el Calvario. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor no es algo que se dice, sino algo que se hace. ¿Quisieras unirte en oración conmigo y agradecerle a Dios por su perdón y a la vez decirle que le amas y que deseas obedecerle? Dios finalmente tendrá un pueblo que no solamente le amará, sino lo obedecerá. Y tristemente, dice Mateo 7, cuando Jesús venga, muchos dirán: Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Jesús le dirá: apartados de mí, obradores de maldad. Y el original, y en inglés dice: those who practice lawlessness, o sea, los quebrantadores de la ley. Dios nos ayude a amarle y obedecerle. Oremos. Padre amado, gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, por amarnos tanto que estuviste dispuesto a darlo todo. Ayúdanos a comprender un amor tal, a comprender el sacrificio hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedes nuevamente rechazar
el sufrimiento y clavarlo en la cruz. Crucificas tú a Cristo, otra vez lo harás sufrir. Ya lo has crucificado, no lo crucifiques más. Santas manos bondadosas que bendicen al mortal. Santas manos, ¿cómo puedes traspasarlas otra vez? Crucificas tú a Cristo, otra vez lo harás sufrir. Ya lo has crucificado, no lo crucifiques más. No lo crucifiques más. No lo crucifiques más. Amigo, amiga, la hora ha avanzado rápidamente y nos resta despedirnos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.